Espíritu Santo. Amén y amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5. ¿Sí? Me concentro en el verso número 5 para poder terminar esta enseñanza y adentrarnos en un tema también que Pablo lo va a tomar como una ilustración, ¿sí? Para poder manifestar en este caso la gravedad y al mismo tiempo la solución a dicho conflicto en la iglesia por haber de alguna manera callado ante un pecado de fornicación pública dentro de la iglesia. En el verso 5 nos dice del capítulo 5 de Corintios: el tal sea entregado ¿a quién? Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, y dice ahí, a fin de que el espíritu ¿sí? sea salvo en el día del Señor. Ahora, de acuerdo también a la enseñanza así del jueves anterior, la intención de entregar en este caso a este hombre pecador, ¿sí? Justamente por el acto de la fornicación, al entregarlo a Satanás, la intención con que Pablo lo hace no es para que sea destruido él en su alma, sino para que su carne sea afligiéndose, ¿sí? En este caso por causa del trato que Dios va a permitir que Satanás realice en el cuerpo de ese hombre, para que haya en él un sentir de arrepentimiento al final de todo el proceso. Mi amado hermano, dice en el verso 5, en la parte final de ese versículo, a fin de que el espíritu sea salvo. Esa es la intención de entregar a este hombre. Recuerde, mi amado hermano, que había prevaricado, que había reincidentemente, porque él se mantenía en fornicación, ¿sí? Cohabitando con la mujer, ¿sí? De su padre. Eso usted lo ve por el contexto. Este hombre había tomado a su madrastra por mujer y lo tenía dentro de la iglesia, y la iglesia estaba callada, no se había pronunciado con respecto a esta situación. Recuerde que el creyente, si bien es cierto, puede llegar a ser tolerante, es decir, puede llegarse hasta cierto punto a hacer de la vista gorda en muchas situaciones. No por eso, mi amado hermano, si el creyente debe de callar y no debe de confrontar cuando los hechos en este caso de nuestros hermanos o los hechos de nuestra familia necesiten ser confrontados. A veces diríamos que una madre puede dejar pasar una rabieta de su hijo, puede dejar pasar un malestar con su marido, pero eso no implica que por prudencia cayó, no significa que no pudiera confrontar y reclamar tal o cual situación. ¿Sí? Versículo, y acompáñenme por favor, esto también ya lo analizamos la vez el jueves anterior. Simplemente vamos a tomar ciertas pautas con respecto, ¿sí? A esto. Acompáñenme al Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Pregúnteme. Por supuesto, sí, es que a eso es que vamos, sí. Vamos a adentrarnos más adelantito, vamos a poner sí, unas citas de referencia. En el capítulo 16, en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, aquí vamos a tener un ejemplo, sí, del trato o cómo Dios trata. Mire que el jueves anterior leíamos el libro de Job. ¿Cuántos recuerdan ese texto bíblico? Que Dios puede llegar a tratar con el hombre 2 y 3 veces con él, afligiéndolo en su carne, permitiendo que su cuerpo, sí, en este caso su ser, sí, pues permanezca sujeto a enfermedad, pero con el propósito de esa situación, de ahí se acuerde de Dios, busque el rostro de Dios y pueda implorar su favor y su misericordia. Ahora, primer libro de Samuel, capítulo número 16. ¿Ya lo encontró? Estas diapositivas ya la vimos sí, la semana pasada. Sí, vamos a concentrarnos en esta parte. Verso número, sí, capítulo 16, versículo número 14, sí, en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: el Espíritu de Jehová
se apartó de Saúl. Usted recordará, mi amado hermano, que cuando Saúl fue llamado como rey, Dios hizo depositar ¿qué cosa sobre él? Su Santo Espíritu. Eso, mi amado hermano, ya lo hemos estudiado, de hecho, sí, justamente en el análisis que estamos realizando en el libro de Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, sí, cuando usted se recuerda cuando a este hombre se le habían perdido, sí, 5 asnos de su padre, y fue ese el pretexto que Dios utilizó para que tuviera un encuentro con el profeta. A la larga, si él tiene ese encuentro y el profeta le envía a él como parte, diríamos así, del llamamiento, le envía por otro camino, le dice que las asnas ya han sido encontradas, pero que en el retorno se iba a encontrar también con un grupo de profetas. Y justamente ahí, en ese encuentro que tiene Samuel, Dios lo llena de su Santo Espíritu. Amén. Pero como este hombre, usted recuerda las enseñanzas de los días viernes, prevaricó constantemente, es decir, que en reiteradas ocasiones comenzó a desobedecer, Dios lo desecha como rey. Ahora, esa acción, mi amado hermano, que Dios llevó a cabo buscando de hecho a alguien mejor que Samuel, y estamos hablando ya de David, mi amado hermano, sí, en el capítulo número 16, verso 14, Dios no solamente ahora en Samuel lo castiga quitándole el trono, sino que le quita algo que a la verdad todo creyente debería, diríamos, sin preocuparse de que nunca se aparte de su vida. Dios le puede sacar de un pastorado si usted no está al unísono, o diríamos a las demandas de Dios. Dios lo puede sacar si está sirviendo en la iglesia como un maestro de escuela dominical. Dios lo puede sacar de pronto, sí, de la alabanza. Dios lo puede sacar de cualquier área donde Él lo ponga a servir, mi amado hermano. Pero el hecho de que como parte de una sanción Dios le quite la responsabilidad, si algo un creyente no debería, en este caso, perder, es la unción del Espíritu de Dios. Amén. Si bien es cierto, a muchos sí, se les priva de cosas cuando se portan mal. Pregunto, ¿a cuántos se han castigado de pronto quitándole internet porque ha bajado las calificaciones? ¿Verdad? Le han quitado un teléfono, le han limitado con una tablet, por ejemplo, ahora que se utilizan mucho estos aparatos, ¿verdad? Le han privado de salir a jugar, le han quitado la pelota, si acaso ese es su vicio, ¿sí? Es decir, le han mermado ciertos beneficios, pero ¿con qué ánimo lo hacen? Para que el muchacho corrija o se enmiende, si acaso está bajo de calificación. ¿Cuántos se han quedado sin petróleo? Un tema duro ahí. Mi amado hermano, Dios le quitó el reinado como parte de la disciplina para que este hombre, es decir, Saúl, se enmiende. Pero Saúl, mi amado hermano, sí permaneció en rebeldía. Y Dios hizo algo que de pronto sí, no se lo deseó a nadie. Dios le aplica a Saúl sí, una sanción mucho más enérgica. Verso número 14. El Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Ahora, ¿por qué toco esta referencia? Por la contraparte. No solamente esto implica de que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, sino que una vez que el cuerpo, por así decirlo, de Saúl estaba deshabitado, porque ¿quién se retiró? El Espíritu de Dios. Dios permitió, mi amado hermano, que lo atormentara un espíritu maligno, sí, o un espíritu demoníaco. Verso número 14. Y dice ahí, y le atormentaba. Mire que esto es una consecuencia. Antes, sí, no sucedía eso. Pero una vez que se le, en este caso, que se le privó del Espíritu de Dios, ahora esa casa, como también lo dicen en los evangelios, cuando un espíritu malo sale del cuerpo, ¿qué hace? Sale, anda vagando, pero luego regresa de donde fue expulsado, y si encuentra la casa vacía, toma otros 7 peores que él y vuelve, sí, en este caso, a su morada, volviendo este hombre a ser peor. Sí, su estado postrer es peor que el primero. Ahora, dice el verso 14, y le atormentaba, ¿a qué cosa, Saúl? Un espíritu malo. ¿De parte de quién? Esto es importante considerar.
de parte de Jehová, es decir, con la autorización de Dios. Amén. Ahora recuerde que de Dios no es que salen los demonios, pero Dios puede permitirle al demonio, puede permitirle al diablo que trate con sus hijos rebeldes, sí, de una manera drástica, para que éste vuelva otra vez, sí, a recapacitar en sus caminos. Esa es la intención de Dios. Y cuando hablamos del espíritu del hombre, hablamos prácticamente de su, como le decía la pregunta que me hacía el hermano, claro, hablamos del alma de esa persona. Porque si hablamos del espíritu como tal, el hombre siendo un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu de vida, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, y el alma queda expuesta para que ésta sea llevada a juicio. Amén. Y eso en el día final, en el día postrero, ¿sí? En el juicio del trono blanco. Ahora, vemos pues a Saúl que Dios, sí, le había otorgado a este espíritu maligno, que lo dice aquí, que lo atormentara. Versículo número 14. Y le atormentaba un espíritu malo, ¿de parte de quién? De parte, recuerde, de Jehová. Y verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora, esto es importante. Quienes se rodeaban alrededor de Saúl, mire, siendo a la verdad personas no tan espirituales, pero, mi amado hermano, se volvió tan evidente la osadía de este rey, que aún, sí, mi amado hermano, ellos podían ver que esto era castigo de Dios. Mire que allá afuera, a veces en el mundo, como decimos nosotros, sí, hasta pueden llegar a ser hasta más temerosos que los mismos creyentes. Parece mentira, mi amado hermano. Sí, allá afuera, si no digo todos, pero sí, hay ciertas personas que allá tienen temor de Dios, aún más que los mismos cristianos. La palabra dice que hasta los demonios no solamente creen, sino que también tiemblan delante de ¿quién? Es decir, de la presencia de Dios. Recuerden que cuando Jesús iba siempre a expulsar demonios, ellos rogaban en Jesús que no los atormentase antes de tiempo. Ahora, mi amado hermano, entendemos pues que Dios, frente a nuestra rebeldía, bien pudiera llegar a atormentar, si o pudiera llegar a permitirle al diablo que nos atormente. Y ahora, aquí quiero meterme en un ambiente un poquito más tenso, más preocupante. Sí, a veces, mi amado hermano, cuando el creyente, sí, está, diríamos así, en un declinar espiritual, está, como dicen por ahí, en un bajón espiritual, el enemigo puede llegar a cobrar ventaja. De hecho, como un responsable dentro de la iglesia, sí, con mucha frecuencia mis hermanos, mis hermanas me suelen transmitir dentro de sus inquietudes, y esto tiene, diríamos así, dos trasfondos. Sí, a veces dentro de ese primer trasfondo, muchos hermanos me dicen: hermano, sí, no sé, no puedo dormir, se siente pesado en la casa, siento como que alguien me está mirando cuando estoy durmiendo, siento algo tenebroso, no puedo salir a ningún lado si la luz no está prendida, el cuerpo de la nada se me eriza, siento un frío helado en el hogar. ¿Sí? Ahora, eso puede ser producto de un primer trasfondo. ¿Cuál? Sí, que esa persona no está orando, que esa persona no está buscando de Dios, y que por lo mismo, como está hasta cierto punto desprotegido, sí, que el enemigo, al ver, sí, que está, diríamos así, sin cobertura, toma ventaja, y Dios le permite, mi amado hermano, que nos aflija para ver nosotros en esa situación qué hacemos. Si nos mantenemos en una vida fría, como decimos en lenguaje cristiano, ¿sí?, fríos espiritualmente, o si a la verdad agarramos valentía en el nombre del Señor, reconocemos que hemos aflojado de su mano y comenzamos otra vez en Dios a buscar de su rostro y de su presencia. Amén. Y en un segundo trasfondo, este es el primero el que le acabo de dar, bien también puede ser que el enemigo, al ver que tú estás fervoroso en Dios,
Si Él quiere distraerte, quiere meterte miedo, quiere de alguna manera desanimarte para que no sigas clamando, para que no sigas orando, para que no sigas buscando el rostro de Dios. Pero un creyente diríamos que no se atemoriza, sino que más bien el nombre de Jesús tiene más valor y más poder, porque el que habita en nosotros es mayor que aquel que gobierna en el mundo. Amén. Son los dos trasfondos, son los dos lados de la moneda. Cuando usted siente ataques del enemigo, recuerde, o bien es porque usted está flojo en Dios, o bien puede ser que usted está tan encendido en el Señor que el enemigo quiere decir a capa y espada, como solemos decir, quiere desconcentrarlo de su meta, que es consagrarse más a Dios. Ahora, cada uno de nosotros sabe cómo es su vida espiritual. Amén. Cada uno se hace su autoanálisis y dice, hermano, a la verdad que estoy flojo, a la verdad que no oro, a la verdad que eso de doblar rodillas y de orar y de clamar, eso a la verdad yo no lo hago. Como también podemos asimilar y decir, hermano, yo sí estoy orando, yo sí peleo la buena batalla, cada día me esfuerzo, me levanto a las 2, a las 3 de la mañana y guerra con el diablo. Mi amado hermano, cada quien sabe cómo está viviendo. Cada quien, mi amado hermano, sí puedes llegar a establecer dentro de su vida si este tipo de ataques, como lo vemos de pronto en una gráfica, si este tipo de ataques, si se debe o no a que mi vida está o enchufada o desenchufada con Dios. Pero algo es seguro, Dios, mi amado hermano, puede llegar a permitir estas y muchas cosas más. En el caso de Saúl, como lo hemos leído, fue Dios mismo el que aprobó, el que autorizó, sí, a los demonios que lo atormentaran. ¿A quién? A Saúl. Cuando retomamos, por favor, la carta de los Corintios, sí, en el cual dice en el verso número 5, el tal sea entregado ¿a quién? Sea entregado a Satanás, dice ahí, para destrucción ¿de qué? De la carne. Si me acompaña, por favor, sí, veamos ciertos pasajes bíblicos. En el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos dos ejemplos, sí, muy fuertes con respecto a esto. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Verso número 1 al 11. Usted conoce la historia, solamente la tomo como referencia. Ahí se habla de dos personajes cristianos, ¿sí? Pero que obviamente no lograron, ¿sí?, mantener, en este caso, su vida en obediencia como Dios lo demandaba. Verso número 1. Pero al 11 quiero llegar. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad o una propiedad y sustrajo o tomó del precio, sabiéndolo también, dice, su mujer. Y trayendo solo una parte, la pusieron, dice, a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, ¿sí?, ¿a quién? A Ananías, el varón. ¿Por qué? Y mire cómo lo avisó a Pedro. ¿Por qué llenó Satanás? ¿Sí? ¿Sí lo lee? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo vio Pedro esta situación de tomar de lo que querían donar, tomar algo para de pronto sí ya no dar la cantidad total? Lo tomó, mi amado hermano, como que se hubiese engañado ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Pero cuando lo dice, mi amado hermano, sí lo dice con la connotación de que Ananías en ese momento había sido hecho un instrumento de parte de ¿quién? Del mismo Satanás. Amén. Es decir, que el hombre, si se descuida
vida, en cualquier momento o etapa de su vida, así como es instrumento del Espíritu Santo, también puede llegar a ser un instrumento del diablo. Amén. Y a veces, mi amado hermano, eso nos puede pasar en cualquier momento, eso sí, si andamos descuidados, porque el que anda perseguido no es instrumento del mal, sino instrumento solamente del bien. Usted a veces no ha tenido discusiones en casa y la mujer le reclama al marido diciéndole, sí, al verle el carácter, de pronto al verle algún tipo de reacción, le dice, ¡ay, parece que el diablo lo tienes allá adentro! ¿Sí? Mi amado hermano, en ese sentido, Ananías se dejó usar por el maligno. Las consecuencias fueron fatales para él. Versículo número, si avanza un poquito, versículo número 4, reteniéndola, hablando de la heredad, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, dice ahí, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿sí?, y expiró. Es decir, que murió. Ahora, muchos hacen una pregunta: Ananías y Zafira, ¿a dónde se fueron? ¿Al cielo o al infierno? Ahora, hubo un castigo para su situación. ¿Cuál fue ese castigo? La muerte. ¿Qué murió en esa situación? Su cuerpo. Su carne se vio, diríamos así, sancionada con la muerte a consecuencia de este agravio que le hicieron. ¿A quién? ¿A quién le hicieron el agravio? Al Espíritu de Dios. Ahora, no podemos de alguna manera inculpar y decir, estos dos se merecían el infierno. Mi amado hermano, eran hijos de Dios, eran creyentes, eran, mi amado hermano, sí, eran miembros de una iglesia como lo somos nosotros. Y de pronto, como a veces cualquiera de nosotros puede llegar a cometer los mismos actos que cometieron Ananías y Zafira. Pero en el caso de ellos, mi amado hermano, Dios simplemente los tomó como una referencia para infundir en la iglesia temor de Dios. Pregunto, ¿cuántas veces usted del diezmo ha cogido una parte para completar, ¿sí?, el dinero de una factura que tiene que pagar? Pregunto, ¿están muertos? No. ¿O cuántos han hecho promesas, ¿sí?, para con Dios, diciendo, sí, cuando cobre esto, cuando tenga esto, eso va a ser, ahora que estamos de construcción, para la construcción de la obra? Y llega el rato de la hora ahí, ¿se han muerto? No. ¿A quién le mintieron? ¿Al pastor? No. Porque la obra, por ejemplo, en este caso, no es mía. Amén. La obra es de Dios. Y cuando las promesas quedan en el aire, incumplidas, a la verdad no se nos miente a nosotros. ¿Usted le miente a quién? Le miente a Dios. Pregunto, ¿se murieron? No, no se murieron. ¿Acaso ellos fueron menos culpables que nosotros? No, es igual. Pero Dios quiso dejar un precedente. Dios quiso dejar en el caso de ellos un ejemplo. Pero ese precedente y ese ejemplo que Dios quiso dejar fue con el ánimo de que su pueblo posteriormente no incurriera en las mismas faltas que ellos incurrieron. Mi amado hermano, la intención de Dios, si para ellos fue simplemente dejarlos como un ícono de referencia de qué es lo que no se debe de hacer. Y lo afirmo por lo que dice en el versículo número 11 del capítulo número 5 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice ahí, mi amado hermano? Ajá. Esa fue la intención de Dios, que con este acto, si bien es cierto ejemplarizador y muy drástico, toda la iglesia llegara a tener, ¿qué cosa? Temor. Pero un temor reverente, no un temor, sí, que de pronto acarrea tan solamente miedo. El temor reverente es el que a mí me hace guardar mi alma para con Dios con el ánimo de no ofenderle. Pero el temor de miedo o de terror o pavor simplemente me hace caminar por eso, por la sanción. Como diría porque, ay, no lo cojo porque si lo cojo me pegan. Dios no quiere que caminemos así. Dios más bien lo que anhela es, no lo cojo porque no quiero ofender a mi Padre. Y quiero estar siempre a buenas con Él.
Ahora, ¿cómo nos gusta obedecer? ¿O cómo quisiéramos seguir a Dios? ¿Por el temor reverente o por el temor de la sanción? Hay muchos creyentes que lo hacen, que tienen un temor solamente por la sanción. Ay, no me voy a la playa porque Dios, si me voy, Diosito me puede castigar. ¿Sí? Esa no es la manera correcta, no es la intención correcta de servir a Dios. Uy, si no, tengo que ir a predicar porque si no, ay, me puedo hasta morir. Esa no es la manera de caminar. Cuando uno sirve a Dios, sirve por amor. Amén. Por pasión, simplemente de agradecimiento. Y por eso servimos. No porque, ay, si no me viene esto, ay, si no me viene lo otro. Sí, eso no es la manera correcta. Imagínense que su marido le diga a usted, ay, viene temprano a la casa porque si no, tremendo problema que me hacías. No, uno va a la casa temprano porque desea ver a su mujer, desea estar con sus hijos, porque se recrea en el amor de la familia, no por el problema. Amén. La intención correcta nos dará, mi amado hermano, también el resultado correcto para con Dios. Ahora, dice la Escritura, y si me acompañan otro ejemplo que remarca todavía mucho más profundo este asunto de que, sí, algunos hombres fueron entregados en manos de Satanás. Miren lo que nos dice más adelante en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Un hombre que había recibido a Cristo y había cumplido con todos los requisitos y las normas de un creyente, al final fue prácticamente confrontado y expuesto. ¿Lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Versículo 4 al 11. Ellos, cuando habla de ellos, habla del apóstol Pablo, Bernabé, ¿sí? Entonces, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, esto era una región, y de allí navegaron a Chipre, esto era una isla. Y llegados a Salamina, Salamina era un puerto, una ciudad portuaria dentro de la isla de Chipre. Sí, cuando llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, es decir, en los templillos pequeños de esa isla, de los judíos. Tenían también a quién juntamente con ellos, a Juan, este es Juan Marcos, sí, de ayudante. Y habiendo atravesado toda, dice ahí, la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío. ¿Y este cómo se llamaba? Bar Jesús, ¿sí? Verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero, dice ahí, dice aquí, les resistía, ¿quién, mi amado hermano? Elimas, el mago, que también era conocido como, recuerden, ¿cómo era conocido también este mago? Como Bar Jesús. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe ¿a quién? Al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y mire qué calificativo le da. Hijo de quién le dice que es? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Pregunto, ¿eso era él o el que estaba en él? El que estaba en él, quien lo gobernaba, por cierto. Sí, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos ¿de quién? Del Señor. Ahora, póngale asunto al verso 11. Porque aquí Dios va a permitir algo, pero por una razón. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está ¿contra quién? Contra ti. Y serás ciego. Ahora, ¿qué iba a sufrir su carne? Ceguera. ¿Con qué intención Dios había probado este mal en el cuerpo de este hombre? Mire,
y no verás el sol. Pero mira lo que dice aquí, por algún tiempo. Es decir, que su carne habría de sufrir una consecuencia por su dureza, pero esto Dios lo había permitido tan solamente por un... Ahora, ¿qué intención es lo que Dios buscaba en este hombre, Bar Jesús o Elimas? Que por medio de la sanción en su cuerpo, este hombre lograra recapacitar de su mal camino y volverse a Dios. Verso número 11. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que se había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina, o diríamos así, del poder de la doctrina del Señor. Ahora, mi amado hermano, cuando retomamos, por favor, la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, obviamente vemos que Dios permite todas estas cosas que de pronto para nosotros suelen ser incomprensibles, de cómo es posible de que Dios permita de que un demonio nos aguijonee, de que el diablo nos haga la vida de cuadrito. Mi querido hermano, Dios lo puede hacer, lo puede permitir, pero con la intención de que usted, si está chueco, enderezca su vida. Amén. Esa es la intención de Dios. En el verso 5 del capítulo 5, para concluir esta parte, nos dice: el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne. Dice ahí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día ¿de quién? Del Señor Jesús, es decir, en el día de su retorno. En primera de Timoteo, capítulo número 1, acompáñeme por favor. Primera de Timoteo, capítulo número 1. ¿Ya lo tiene? Primera carta, o primera epístola de Timoteo, capítulo número 1, verso número 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, eso como haciéndolo ver, ¿sí?, que dentro del evangelio, ¿sí?, es como que si fuese el servicio militar, milites por ellas la buena milicia, porque lo compara en este caso Pablo como que el evangelio o la vida del evangelio es como una guerra. Verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, dice ahí, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 20, léalo. De los cuales son, aquí hay dos que naufragaron de la fe: Himeneo y Alejandro, a quienes entregué. Dice ahí, ¿quién? ¿A quién los entregó Pablo? Los entregué a Satanás. ¿Por qué los entregó a Satanás? Para que no, dice aquí, para que aprendan a no blasfemar. Ahora, aquí hay algo curioso. Aquí vemos a otros dos que fueron entregados a Satanás, pero ¿con qué intención fueron entregados a Satanás? Para que Dios, por medio de la sanción que vendría, ¿sí?, por la intervención del mismo diablo en la vida de estos dos, se corrijan. ¿En qué? En su forma de enseñar, porque estos dos, Himeneo y Alejandro, sí, mi amado hermano, habían introducido en la iglesia falsas doctrinas. Y Pablo, sí, para poder, diríamos así, darle, sí, un fin a todo esto, sí, él oraba a Dios y le dijo: Señor, yo ya no peleo más con estos. Mejor, sí, sería entregarlos en las manos del mismo Satanás para que los zarandee y ellos se corrijan de estas doctrinas equívocas y no logren engañar más a los hermanos de la iglesia.
Mi amado hermano, a veces es necesario, y eso creo que lo tomamos como referencia también el jueves anterior, a veces es necesario, sí, mi querido hermano, sí, en este sentido, que nosotros dejemos que Dios haga lo que Él tenga que hacer, aún en nuestros propios seres queridos, para que ellos enmienden sus caminos. Decíamos muchas veces que queremos ser, sí, más buenos que Dios. Sí, siempre, y está bien que siempre oremos por todas las personas, sean los que nos hagan daño o sean los que nos den alegrías, mi amado hermano, pero cuando alguien está resistente a la gracia de Dios, es preferible que Dios haga todo lo que Él crea conveniente hacer. Si de pronto es necesario que un accidente ocurra para que en el accidente ese hombre o esa mujer levante cabeza y reconozca al Dios del cielo, pues bienvenido sea el accidente. ¿Cuál es el fin? Que de pronto, quebrándose dos piernas y siendo arrastrado, ¿sí?, en una silla de ruedas por un familiar, venga a la iglesia, que esté bien, sí, que esté con salud, con todo su cuerpo bueno, pero volviéndose a meter a las cantinas. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que usted de pronto anhelaría? Uy, hermano, que no le pase nada. Mi amado hermano, a veces es necesario que algo suceda. A veces es necesario que sea trastornada muchas veces el cuerpo para que el espíritu, el alma, pueda encaminar su mirada delante de Dios. Recuerden que el mismo, mi amado hermano, el mismo Jacob tuvo que ser tocado en su muslo, en su cadera, tuvo que ser descoyuntado en una batalla espiritual personal con su Dios, para que caminando recto pudiera caminar, decir, recto delante de la presencia del Señor. Usted recuerda esa enseñanza allá en el libro del Génesis. Este hombre en una batalla consigo mismo, porque era un engañador nato, si diríamos así, que toda su vida nunca pudo hablar con sinceridad, en toda cosa quería verle, diríamos así, el beneficio propio, y engañaba y reengañaba a todo el mundo, hasta que un momento Dios lo puso entre la espada y la pared, porque al encuentro en el día siguiente su hermano Esaú lo tendría que ver, y este venía con 400 hombres para saludarlo, no, para matarlo, porque se le había robado la primogenitura. Cuando él se vio en este apuro de que al siguiente día su hermano estaba viniendo prácticamente con un pequeño ejército para recibirlo, este hombre dijo: Señor, hasta esta noche yo soy lo que soy, o me cambias o me muero, pero algo tiene que pasar. Y ahí este hombre se queda luchando con esa preciosa historia de Jacob, lucha con el ángel. Y en esa batalla, mi amado hermano, sí, el ángel, sí, del Señor saca su espada y se la clava en todo el muslo y prácticamente lo descoyunta, ¿sí? Y casi como que al amanecer, ahí Dios le bendice y le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él tuvo que responder con sinceridad lo que era Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Suplantador, engañador. Y ahí, en ese encuentro, el Señor le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel, el que lucha con Dios, ¿sí?, y vence. Y desde ahí, mi querido hermano, sí, ese hombre salió no vencido, salió vencedor. Ahora, la Biblia dice que a raíz de ese encuentro, este hombre vivió cojo toda su vida. Salió cojo de ese encuentro. Salió, diríamos así, desrengado, caminaba todo chueco. Para los hombres caminaba chueco, pero una vez que salió de ahí, salió rectito delante de Dios. Amén. Dios permitió esta situación de que caminara todo desrengado. Sí, es bonito estar desrengado, claro que no, pero si es necesario que camine desrengado, manco, cojo, ciego, mi amado hermano, pero que mi alma no se pierda, pues bienvenida a la ceguera, bienvenida a la cojera, pero mi vida se endereza. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando Pablo termina, sí, de dar esta ilustración, en el verso número 6,
Recordando que Dios quiere nuestra restauración, no nuestra destrucción. Recuerde que si entregar a Satanás no es para que en este caso el alma se pierda, sino que el alma encuentre la salvación. En el verso número 6 del capítulo 5 de Corintios nos dice: no es buena, recuerde, vuestra jactancia. Recuerde cómo estaban los hijos de, diríamos, los creyentes en Corintios. Ellos estaban envanecidos. ¿Qué significaba este término? Hinchados. Sí, esa era, sí, la apreciación. Sí, estaban hinchados. No es buena vuestra jactancia o vuestro orgullo. No sabéis, dice ahí, ¿qué cosa? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, importante, ¿sí? Cuando hablamos de levadura, hablamos justamente de ese ingrediente, ¿sí?, que en las panaderías se utiliza para que la masa de la harina, por medio de la levadura, ésta pueda crecer o hincharse. A eso se le llama leudar. ¿Sí? Leudar. Cuando el pan, ¿sí?, o la masa de harina, usted le echa levadura, la masa se hincha. De hecho, las personas que han hecho tortas, ¿cuántas han hecho tortas en casa? Las caseras, no las que las compran, ¿no? Sí. Cuando se hace este tipo de repostería en casa, se suele utilizar como ingrediente levadura. La levadura echada en la masa, una vez que ésta logra, sí, en su, diríamos así, en su proceso de elaboración, logra por un determinado tiempo leudar, la masa ha adquirido mayor cuerpo. Sí, la levadura ayuda en este caso a agrandar la masa. Esto el Señor lo utilizó como una ilustración y como un, diríamos así, como un ejercicio espiritual que a la verdad en el Antiguo Testamento se lo presenta como una sombra, como dice la Escritura, como un diríamos así, como una mirada fugaz de todo lo que habría de venir. Mi amado hermano, acompáñeme por favor, sí, al primer texto de la Biblia donde Dios demanda esta situación. Vayamos al Antiguo Testamento. Con respecto, sí, a la levadura. Al libro del Éxodo. Libro del Éxodo. En el capítulo número 12. Dios, la primera vez que solicitó que el pueblo se abstuviera de levadura fue en una fiesta espiritual. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo, capítulo número 12. Capítulo número 12. Ahí tenemos, vamos a hacer una lectura muy rápida porque quiero llegar a los versículos, al verso 17, pero es necesario leer el contexto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, lea el verso 2. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Explico hasta ahí, rapidito. Dios le mandaba al pueblo de Israel, antes de que salieran de Egipto, que se le honrara a él con el sacrificio de un corderito. Se lo tomaba el día 10 de ese mes y el día 14 se lo sacrificaba.
4 días pasaba el corderito en la casa dentro de la familia para que el corderito pudiera, diríamos así, familiarizarse con cada uno de los habitantes de esa casa. ¿Cuál era la intención de Dios? De que los habitantes de esa morada se encariñaran con el animal. ¿Con qué intención? Para que al sacrificarlo, quienes lo inmolaran, quienes lo mataran, sintieran dolor por el animal. A usted no sé si le ha pasado que a veces viene un gatito, un perrito a la puerta de la casa, está un día, 2 días, usted le saca agua, le pone arroz y cuando se da cuenta ya lo tiene metido adentro. ¿Sí? Y usted dice, este día no más lo voy a mentir, se le quedó toda la vida. Ahí está. ¿Verdad? Uno se encariña con los animalitos, ¿verdad que sí? Y eso es lo que Dios quería, que el pueblo se encariñara con el animal que habían de sacrificar. ¿Por qué? Porque no era lo mismo sacrificar un animal sin identificarse con usted que un animal identificado. Una cosa es sacrificar algo que no me duele y otra cosa es sacrificar algo que me duele. Amén. Cuando usted oye por la televisión y ve, mataron a fulano de tal. Lo mataron, dice, y sigue caminando. Pero si fue a su ser querido al que mataron, ¡ay, lo mataron! Tal cosa, va el berrinche, ¿verdad? Va el pataleo. Esa era la situación. Sigamos leyendo, verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. El dintel es la parte de arriba o el marco, ¿sí?, de arriba de la puerta, ¿sí?, de las casas en que lo han de comer. Verso 8, léalo por favor. Versículo número 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Es decir, totalmente todo lo que te gusta y lo que no te gusta de ese sacrificio. Verso número 10. Lea. Y lo comeréis así, es decir, y lo vas a comer estando vestido de la siguiente manera: ceñido vuestros lomos, es decir, prácticamente con las ropas bien apretadas, como diría cualquiera, el cinturón bien puesto, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, sí, o en este caso vuestro cetro en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua. El Señor le da ese significado a todo este ritual. ¿Cómo se lo conocía todo esto? Como la Pascua. Amén. Todo esto que se ha hablado es la Pascua de Jehová. Verso 12. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Siete días comeréis panes. Ojo, a raíz de ese día, ¿sí?, venía un ritual de la mano. 7 días comeréis panes, pero esos panes tenían que ser, ¿qué dice la Escritura? Sin levadura. Amén. Y así el primer día haréis que no haya levadura. Y esto era otra cosa: que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, dice ahí, será cortado, dice, ¿de dónde? Seré cortado de Israel. Verso 16. Y termino con el 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura,
porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre eterna o perpetua. Ahora, ahí el texto dice que esta costumbre habría de ser una costumbre perpetua, pero ¿aplicará a nosotros esta costumbre perpetua? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opina usted? ¿Sí o no? A mí me gusta dar este tipo de respuestas. Sí y no. Sí, voy con el no primero. Esta como tal, este reglamento como tal, comer pan sin levadura, no aplica para nosotros. Pero lo que sí aplica para nosotros es que en nuestra vida no haya levadura. ¿Cómo es eso? Expliquemos primero, ¿sí?, en el Nuevo Testamento a qué me refiero. Recuerde lo que acabo de decir. Primero, ¿sí?, para el pueblo de Dios en la actualidad, ¿sí?, se puede llegar a comer pan con levadura, no hay ningún problema. Lo que Dios quiere de nosotros es que en nuestra vida no haya levadura. ¿A qué nos referimos? Primero, consideremos un texto. Vamos por favor al libro de los Hebreos, al Nuevo Testamento. Los Hebreos. En el capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8. En el Nuevo Testamento. Ya concluimos. Hebreos capítulo número 8. ¿Lo tienen? Este texto habla de Cristo y lo compara con el sacerdocio, sí, de Israel, pero va a argumentar unas palabras pero muy edificantes para nosotros con respecto a lo que estamos hablando, entre otras cosas, de la levadura. Verso número 4 al 5. ¿Ya lo tienen? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando de Cristo ahí, por si acaso, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Verso 5. Los cuales, hablando de los ejercicios del tabernáculo, los cuales sirven, ojo, todo lo que pasó en cuanto al servicio de la ley, los cultos, entre otras cosas, en el tema de la fiesta de la Pascua, porque se la celebraba como una fiesta espiritual, litúrgica, dentro del tabernáculo también, las cuales dice ahí sirven a lo que es figura, y dice ahí y sombra. Miren, todo lo que tiene que ver con respecto a la ley y todo lo que el Señor ordenó con respecto a la ley, en el Nuevo Testamento la Biblia simplemente lo compara como que fuese una figura o una sombra. Pregunto, ¿usted por la sombra puede saber quién es quién? Por la sombra puede llegar a saber quién es quién. Por ejemplo, si hay una luz fuerte allá afuera y alguien se acerca a la puerta y yo le veo la sombra y digo, mira, ahí va el hermano, se me ocurre, mira, ahí va el hermano Alberto. Por la sombra, ¿podrá usted llegar a saber quién es? No, tiene que verlo cara a cara para saber, él es fulano de tal. La ley y todas sus disposiciones, de acuerdo a la apreciación bíblica en el Nuevo Testamento, porque vino Cristo, todo esto es simplemente una figura y una sombra de lo que Dios habría de hacernos ver con claridad. Verso número 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir, que significa levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a ¿qué cosa? Al modelo que se te ha mostrado en él. Ahora, recuerde esto. Moisés, si lo queremos ver así, todo lo que hizo, lo hizo de una, diríamos así, lo hizo de un original, pero él hizo aquí en la tierra una. ¿Qué hizo en la tierra él? Una copia, la verdad es eso.
porque Dios le mostró todo lo que tenía que hacer. Todo. Mi amado hermano, por eso es que Dios mismo, ya en los tiempos finales, tendrá que descender con todo el original y Él también para habitar con el hombre. Mi amado hermano, ¿a qué pues levadura nos referimos? Bueno, vamos al Nuevo Testamento y veamos qué connotación tiene cuando hablamos de levadura como tal. Acompáñenme por favor a la Escritura y veamos el siguiente texto bíblico. En la carta de los Gálatas, antes del libro de Efesios, Gálatas, carta de los Gálatas, en el capítulo número 5, veamos ciertos parámetros bíblicos. ¿Ya lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Gálatas capítulo número 5, versículo 5 en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: pues nosotros por el Espíritu aguardamos dice ahí, por fe, la esperanza de la justicia. Verso 6. Porque en Cristo Jesús, y miren, en Cristo Jesús, ni la circuncisión, eso es otro tema, pero viene como una referencia también para dar mayor énfasis a la enseñanza. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, ¿qué es lo que vale ahora en Cristo? ¿Qué es lo que vale ahora en Cristo? La fe que obra por Él, por el amor. Sigo leyendo. Y miren lo que se le reclama a la iglesia de Gálatas. Vosotros corríais bien. Y hace la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, a Cristo, porque Cristo es la verdad. Verso 8. Esta persuasión o este convencimiento no procede de aquel que os llama. Es decir, esto que ustedes se han desviado de esa carrera que han comenzado en Cristo, sí, esto no procede de Cristo, quien los estorbó, la verdad. Versículo número 9. Un poco, y vuelve a aparecer este término, un poco de levadura leuda toda, ¿qué cosa? Leuda toda, dice ahí, la masa. Versículo número 9. Verso número 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, es decir, el que les está apartando de la fe, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora, vamos a entrar en camino. La levadura, que ya sabemos que se la aplica estrictamente ¿en dónde? En el pan. Hace hinchar la masa de la harina para que el pan sea más, digamos, esponjoso. En la vida del creyente, si cogemos como referencia la carta de los Gálatas, la levadura tiene otra connotación. La levadura, mi amado hermano, no tanto que nos hace hinchar, sino que nos logra contaminar. Dice la Biblia que un poco de levadura, ¿qué hace con toda la masa? La leuda, es decir, que también diríamos así, que la infla. Ahora, ¿a qué clase de levadura? Cuando vamos a Gálatas vemos que esa levadura consistió en que muchos, estando corriendo en el Evangelio, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué dice la Biblia? Vosotros corríais bien, pero ¿qué sucedió? Versículo número 7. ¿Quién os estorbó
para no obedecer. Es decir, ¿quién le puso una barrera para no seguir corriendo? ¿A qué clase de levadura se refería prácticamente? A aquellos que en el caminar del Evangelio sí sirvieron como piedra de tropiezo y ellos tropezaron. Es decir, se dejaron caer. Mi amado hermano, si tomo esta pequeña referencia, puedo llegar a considerar que la levadura es todo aquello que no me deja en Dios avanzar, que no me deja en Dios, en este caso, permanecer sirviéndole. Ahora, hay otra connotación también de lo que puede llegar a ser la levadura. Vayamos por favor a la carta de los Corintios. En la primera carta a los Corintios, que es donde estamos estudiando, en el capítulo número 5, primera carta a los Corintios, capítulo número 5, mire lo que nos dice el Señor. Verso número 6, de ahí estamos, sí, ahí tenemos 3 versículos que van a hablar estrictamente de lo que es la levadura. Nos dice el Señor, verso 6 en adelante: no es buena vuestra jactancia, para que seáis, dice ahí, verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda o hincha toda la masa? ¿Qué nos dice el Señor? Verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ahora, aquí Pablo me dice algo nuevo. Existen 2 tipos de levadura. Dice Pablo que nos limpiamos ¿de qué cosa? De la vieja levadura. Es decir, que hay una levadura buena y una levadura mala. Ahora, si yo quiero tomar simplemente como ilustración, mala levadura es todo aquello que logra contaminar mi vida. Y buena levadura es aquella que logra, diríamos así, aumentar o hacer crecer mi vida, pero para bien, en el Señor. Por ejemplo, si alguien viene y me contamina con celos, ¿sí? La típica vecina que, hablando de la ley, dice: oye, ¿con quién se habrá ido su esposo? ¿Y por qué no viene a esta hora? ¿Qué están haciendo? De pronto puede ser que esté con la otra, con la secretaria, con la vecina, con la amiga, con la comadre. Esa levadura, pregunto, ¿te beneficia o te empobrece, te daña el corazón? ¿Verdad? Eso te contamina, porque te hace dudar ¿de quién? De la fidelidad o del amor de tu esposo. Pero puede haber otra levadura que puede ser muy buena. Aquella levadura que de pronto alguien también puede venir a tu oído y decirte: hermano, sí, no, siga luchando, no se detenga. Si yo sé que tiene pruebas, yo sé que está pasando por dificultad, pero no deje de clamar, no deje de orar, siga buscando el rostro de Dios. Ahora, esa levadura ¿me ayuda a crecer bien o no? Claro que me ayuda a crecer bien. Tengo 2 tipos de levadura: la levadura que el mundo me da para hacerme detener, y la levadura que me puede llegar a dar el Señor para hacerme crecer, pero conforme, diríamos así, a sus designios. Ahora, versículo número 7 dice: limpiémonos de la vieja levadura para que seamos, ¿qué cosa en el Señor? Nueva masa. Ahora, ¿cómo es la nueva masa? Sin levadura, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, ¿usted recuerda que leímos el libro del Éxodo? Recuerde que esa ordenanza el Señor la mandó como una ordenanza perpetua. Ahora, ¿cómo la iglesia tiene esta celebración? Miren, porque nuestra Pascua o nuestra liberación de la tierra de Egipto, ¿qué cosa o quién es? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El creyente tiene que guardar el no comer el pan sin levadura. No. Ya esa Pascua fue sacrificada. ¿En quién se cumplió esa fiesta perpetua? En Cristo. Amén. En Cristo. Si alguien te obliga a guardar alguna, diríamos así, ordenanza de la ley, mi amado hermano, te está volviendo no hacia adelante, sino que te está volviendo hacia atrás.
diría yo, te está estorbando en tu caminar con Cristo, como lo que le pasó a los Gálatas. ¿Quién os observó si corríais bien? Hay muchos, mi querido hermano, muchos creyentes que teniendo la palabra en la mano, sí, es decir, teniendo la sana doctrina delante de ellos para obedecer a la buena fe, simplemente se dejan llevar por doctrinas equívocas que en vez de ayudarles a crecer, lo que hacen es detenerles. En vez de aportar favorablemente, sí, para que usted tenga una vida correcta, una vida transparente, de amor, sí, sin egoísmo, más bien te frena. Y con esas doctrinas medias raras muchas veces tú te detienes y te confundes, y lo que es peor, confundes a toda tu familia. Porque a la verdad, si tú eres creyente y tú tienes la batuta de tu casa, si tú de pronto, si te detienes en algo, detienes a toda tu familia. Ay, vecino, para yo también soy cristiano, o hermano, que yo también soy cristiano, pero ¿qué es eso de andar metido solamente en la iglesia? No seas fanático. ¿Verdad que así a veces los creyentes que no se congregan le dicen? Y son creyentes. Ay, si a Dios no le gusta el fanatismo y te detiene, ay, verdad, no por gusto venir hoy día. Y a toda la familia que está lista dice, no, hoy no vamos al culto, y pum, te detiene. Mira, corres bien, pero porque alguien de pronto si te dijo algo, te detuviste. Y era creyente el que te dio la palabra, el que te dio, entre comillas, el consejo. Mi amado hermano, dice la Escritura en el versículo número 8, así que celebremos la fiesta. Mire, ya está hablando en un verbo presente. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué cosa? De malicia y de maldad, sino, ¿cómo debemos de celebrar? Aunque el creyente siempre está celebrando la Pascua, con panes sin levadura, de sinceridad. Esos son nuestros ingredientes, y de verdad. Ahora, ¿esto se logra de alguna manera comprar en una tienda? No. Esto es algo, mi hermano, que aflora como lo que se conoce en la Biblia, que en algún momento lo estudiaremos, como los frutos del Espíritu. Pero cuando hablamos de sinceridad, hablamos de honestidad. Una persona sincera es una persona honesta, y una persona que se fundamenta en verdad, se fundamenta en la verdad no de él, sino en la verdad de la palabra de Dios. Si tú quieres añadir esta levadura a tu vida, bien haces abrir toda la masa y espolvorearte toda la verdad de la Escritura. Esa te hace crecer para bien. Amén. Nadie se vuelve loco por leer la Biblia. A veces en casa, ¿verdad?, nos confrontan. Te vas a volver loco todo el día metido en el cuarto orando, todo el día leyendo la Biblia. No, eso no vuelve loco a nadie. Al contrario, mi amado hermano, esto nos hace más sabios que cualquiera en el mundo. Amén. Cuando tú más te llenas de la palabra, cuando tú más te llenas del Señor, si no te vas a trastornar, mi amado hermano, lo que vas a hacer es llenarte de la verdadera sabiduría que Dios tiene y quiere darle al hombre. Esta levadura, mi amado hermano, no le hace daño a nadie. Amén. En el verso número, para concluir, en el versículo número 8 nos dice, que no, recuerden, no nos debemos de llenar con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Verso número 9, os escribo por carta que no os juntéis con qué. Y aquí viene esta levadura, con los. Eso sí contamina. Eso sí que contamina. Y recuerden, y esto lo vamos a ahondar el próximo día, el día jueves, la levadura de los fornicarios puede llegar a contaminarte. Ahora, ¿cómo te puede llegar a contaminar una levadura que está encapsulada en la calidad de fornicario? Eso lo veremos el próximo día jueves, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor te habló en esta noche, ríndele una fuerte aplauso.